Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine. Pues hoy me he venido un poquito más especial aquí a uno de los rincones donde tengo la colección, como podéis ver, de trastos y películas y de cosas, para hablaros de el estreno, uno de los estrenos de esta semana, porque el otro ya os hablamos hace algún tiempo, que era Cementerio de Animales, ese remake, esa nueva versión de la película y de la novela de Stephen King, de la película escrita también por Stephen King. Y hoy pues tocaba ir a ver Shazam, que es la nueva apuesta de DC Comics y que es, de momento, está siendo uno de los estrenos más interesantes tanto del fin de semana como de la propia DC. Y lo está siendo por diversos motivos, y uno de ellos, quizá el más interesante, sea el cambio de tono. No sé si este cambio de tono supone que DC a partir de ahora va a apostar por un camino mucho más risueño. Esta es, llevamos diciéndolo un tiempo, Wonder Woman era muy, se parecía mucho en tono a Marvel. Eh, Llegó Aquaman y Aquaman también tenía un tono similar en cierto sentido a Marvel, aunque menos que Wonder Woman, eso sí es cierto. Y esta todavía es más cercana a lo que estamos acostumbrados a ver en las películas de Marvel, un tono distendido, un tono familiar, una película que acepta a todo el mundo, en la que no hace falta conocer al personaje, ni su mitología, ni siquiera, y que elimina el tono operístico, el tono oscuro, sombrío del universo DC extendido que pretendía presentar Zack Snyder. Y aún así es la que más hace por mostrar un universo común de todos los personajes. Shazam llega en medio de la nada y es la que más hace por entretejer, por ser el hilo que une a los personajes de DC. Y creo que ese es uno de sus grandes aciertos. Creo que tiene muchos grandes aciertos. Creo que es una muy buena película. Yo le voy a dar 4 estrellitas. Creo que es una película que está a la altura casi de Aquaman o incluso superior, pero a la altura de Aquaman en los momentos es una película totalmente distinta y eso se nota, pero tiene un punto de unión con ella, o sea, que Peter Safran sea el productor de ambas películas y Walter Hamada, y que David F. Sandberg sea el director de esta película, un director que viene del cine de terror, que viene de hacer cosas como Nunca apagues la luz, o que viene de mostrar un cine mucho más oscuro, pues igual que James Wan en Aquaman, con lo cual en esta película se nota ese punto de cine de terror, ese punto de... Eh, ¿Cómo decirlo? Hay elementos oscuros en la película, no de no de temática quizás, no son tanto, no estamos hablando de Batman y Superman, y estamos hablando del Hombre de Acero. Estamos hablando de una película que es alegre, que es colorida, pero tiene elementos de terror. Lo de la representación que tienen del villano y los 7 pecados capitales está ahí. Y eso es algo que no se olvida por mucho que uno esté viendo la película. Está pensando en esto, la familia, a lo mejor los niños más pequeños les puede sentar un poco regular. Pero con todo y con eso siguen manteniendo todo el tiempo ese tono fresco y divertido que tiene la película, y que sobre todo depende y vive de lo que hace Zachary Levi, que es un protagonista perfecto para interpretar a este Shazam y que mantiene el tipo en los momentos más complicados. Porque hay que recordar que Shazam es una película que ha costado apenas 90 millones de dólares. Para que nos hagamos una idea, eso es la mitad prácticamente de lo que costó Aquaman, o de lo que costó Capitana Marvel, o de lo que costó cualquier película de superhéroes, que están en torno a los 160, 170, 180 millones de dólares. Y esta película ha costado 90. Quiero decir que dentro del género es un presupuesto muy moderado. No es tan presupuesto moderado como pueda ser el de Hellboy, pero sí es un presupuesto muy moderado. Eso significa que las escenas de acción no son tan espectaculares como
puedan serlo en Aquaman. No tiene esos recursos, pero también significa que en vez de tirar tanto de efectos digitales, tira más de localizaciones reales, aprovecha muchísimo la ciudad de Filadelfia, donde está ambientada, y aprovecha muchísimo los elementos de la cultura popular. Pues está en Filadelfia, aprovecha muchísimo a Rocky, de todas las maneras habidas y por haber. Pero está ambientada en el universo DC, así que toda la cultura popular gira en torno a, a la cultura de DC, gira en torno a los personajes de DC, a Batman, a Superman, a Wonder Woman. Vean las camisetas que lleva el amigo del protagonista, ved las mochilas que aparecen por el instituto y la mochila del amigo del protagonista, ved la broma con lo del Batarang y la broma con la bala, ved el final propio de la película, ved los títulos de crédito que son sensacionales, hasta la escena post créditos final. Por eso os digo que hace mucho por conseguir que el universo DC tenga algo más de empaque, podemos considerarlo más universo que nunca, gracias a Shazam. Curiosamente, es la que más ha hecho por hilvanar todo el universo, por convertirlo todo en un solo universo y por demostrarnos y decirnos que DC sigue funcionando como universo, que estos personajes están ahí todavía. Y eso es muy curioso y funciona bastante bien, como funciona el humor y funciona la aventura y esos elementos de terror en torno al villano. Todo eso funciona muy, 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 muy bien. Funciona muy bien el reparto, no solamente Zachary Levi, sino también su versión real, su versión de niño, de adolescente de 15 años, que es Aston Asher, y su amigo, que ahora mismo no recuerdo el nombre del actor, disculpadme, pero su amigo también. Funciona muy bien el villano, Mark Strong, porque Mark Strong funciona bien el 90% de las veces, a poquito que le des un hueso que rascar. Pero también los personajes más secundarios, por ejemplo, y además un orgullo para todos, la actriz Marta Milans, que es española, que es nacida aquí en Madrid, si no recuerdo mal, y que es de una actriz que está moviéndose continuamente entre Estados Unidos y España para trabajar, que además este mismo día 5 estrenaba Asher, la película de Ron Perlman, y que hace de la madre de la familia. Está muy muy bien, igual que el resto de los niños. No son niños cargantes y supera muy bien los tópicos que presentan desde el principio, porque está el niño asiático que es un fanático de los juegos de ordenador y del jugar online y demás, pero de momento, de repente aparece el niño y tiene un momento brillante haciendo una referencia, por ejemplo, a Watch Dogs, al videojuego. Y la hermana mayor, la relación que establece entre la hermana mayor y el joven, que podía haber tirado por un camino mucho más burdo, mucho más ridículo, y sin embargo tiene una relación de admiración y de respeto por la hermana mayor de la familia que va a ir a la universidad, que es magnífica. El punto del pasado del protagonista, cómo está enfocado a través de los ojos del protagonista y cómo lo acomoda a los actores que le rodean y cómo lo acomoda al personaje de la madre, que es capital en la historia. Cómo maneja todo eso y lo bien que lo maneja. Con el reparto, repito. Y las apariciones estelares. Lo comentaré en la zona spoilers, que no voy a tardar mucho en empezarla, pero va a haber más de una sorpresa. Yo no me la esperaba, porque tampoco había seguido tanto el reparto, pero hay un par de sorpresas muy muy curiosas y muy divertidas, y creo que merecen la pena echarle un ojo para ver esos cameos. Pero por ejemplo, a mí me ha gustado mucho, y esto no es tanto porque es en los primeros 2 minutos de película, me ha gustado mucho la presencia de Jimon Honsu, 3/4 de lo mismo, porque es un actor que incluso con ese atuendo ridículo que le han puesto al hombre, te lo crees. Y me ha gustado mucho, por ejemplo, la presencia de John Glover, siempre ligado a DC. Quien fuese Lionel Luthor en Smallville, aquí hace un papel pequeño pero muy importante, y con una trascendencia, sí, capital para el desarrollo de la trama. Sobre todo porque es un personaje que no se distancia mucho de Lionel Luthor. Así que está muy muy bien. Os recomiendo igual que lo veáis y lo juguéis por vosotros mismos. Quiero decir que esos son muchos puntos fuertes. Es una película que tiene muy bien cogido el pulso narrativo, que tiene un buen reparto, que tiene mucho humor, un humor muy cercano, muy familiar, que tiene un punto de cine de terror
viniendo de su director. Fijaos el diseño de los pecados capitales, fijaos en una escena que ahora comentaremos, y eso en la zona spoilers, en un momento determinado de la película. O sea, tiene ese puntito, no es tan marcado, quizá tan marcado como podía ser la escena de la fosa en Aquaman, pero tiene ese punto. Y ese punto lo sabe mantener muy bien. Tiene muy buen ritmo y buena acción, pero no es perfecta. Y aquí llegan los peros que yo le voy a poner a este Shazam. Uno de los primeros peros es que vais a ver que hacia el tramo final de película alarga las cosas demasiado. O sea, es una película, dura 2 horas y cuarto y llega un momento en el que dices, tío, llegas 1 hora y media de película y estás terminándola. Y te dice, no, no, todavía me quedan 3 cuartos de hora. Y dices tú, no, no, esto está terminando. Todo lo que venga a partir de aquí o es terminar la película o se alargan innecesariamente. Y la alargan innecesariamente. Como si por contrato una película de superhéroes tuviera que durar 2 horas, 2 horas 10 y no pudiera durar menos. 1 hora 50. Porque además reitera varios elementos. Muchos elementos los reitera. El momento épico del héroe lo repite tantas veces, y ahora lo comentaré en spoilers, que llega un momento en el que ya deja de ser un momento épico de superhéroe para convertirse en un momento del montón. Y cae tanto en esa reiteración de elementos y en ese alargar la trama necesariamente que se le empiezan a ver las costuras y el hecho de decir, tío, que solo tenías 90 millones. No tienes suficiente material. Hay efectos visuales que cantan por soleares. Y eso se nota. Y se nota en varios momentos. Y eso se puede haber evitado si no te hubieras excedido en la duración de la película, que dura 2 horas y 13 minutos o 2 horas y cuarto, y podría haber durado 1 hora 50 muy tranquilamente, 1 hora 55, 2 horas incluso si quieres. Le podías haber quitado paja a la película un montón, sobre todo por esa reiteración de elementos que tiene. Visualmente, la película tiene más personalidad. Es algo que decimos siempre con el cine de DC, que tiene elementos de autor. Casi todas las películas de DC. Tiene elementos de decir, aquí hay un director detrás. Mi compañero Miguel Juan Payán siempre dice que en el cine de DC hay cine y en el cine de Marvel hay cómics. Y que esa es la diferencia, que no es mejor o peor uno, simplemente que uno es más de autor y otro es más la forma de construir un universo narrativamente hilvanado y que tenga una continuidad visual y narrativa, evidentemente. Y aquí en DC, pues tras la marcha de Zack Snyder están un poco huérfanos de esa imagen de un director creativo que a lo mejor lo han encontrado en Peter Safran, Walter Hamada y James Wan, puede ser, pero que no tiene por qué haber sido así y que puede significar el hecho de que nos vayamos a encontrar películas que no tienen continuidad narrativa, como tienen en Marvel, pero películas que son de autor, que son de un director con una personalidad muy marcada. Y se nota, y aquí se notan esos ramalazos de terror, evidentemente. La cabra tira al monte. Y eso me ha gustado bastante. Me ha gustado ver esa personalidad, pero no me ha gustado que me repitan la misma historia. Y el hecho de que una historia de orígenes ya está tan manido, tan visto todo, que a mí me habían vendido, a ver, están diciendo, he leído, bueno, es la revolución del género de superhéroes, el género como nunca lo habéis visto. El que vea la película va a decir, es muy entretenida, es muy buena película, pero familias, esto ya lo habíamos visto muchas veces, todas las veces. No inventa nada, no trae nada a la fórmula. Lo que sí hace es coger la fórmula de entretenimiento muy divertida, muy cercana y muy familiar y añadirle, y aquí empiezo, spoilers. Spoilers, spoilers, spoilers. Si no han visto la película, sáltense este trozo. Spoilers. ¿Vale? Spoilers. Le añade un punto, con todo el tema familiar, un punto muy amargo. Un punto de amargura con el reencuentro con la madre en el presente, cuando ya es un adolescente, después de haber sido enterarse de que fue realmente abandonado. Y tiene un punto de amargura que no suele estar, tiene un punto de personaje solitario, triste, de perro apaleado, de personaje que no ha sido querido, que no se ha sentido querido, que nunca ha encontrado su hogar, que no se ve habitualmente en otro lado, de la forma en la que está planteado. No porque no sea una novedad, sino por cómo lo cuenta. La novedad está en la forma de contarlo y en el puntito amargo que va contando. Igual que en la resolución final está muy bien el hecho de que la familia entera se convierta en la familia Marvel, en la familia Shazam.
y cada uno de los personajes incluya nuevos poderes. Y entonces nos encontramos en el reparto, pues vemos de repente a DJ Cotrona por ahí, vemos a Michelle Borth, vemos a Adam Brody, que aparece por aquí, el protagonista, uno de los protagonistas de DOC, que no sabía yo que aparecía en la película y tiene un papel, nada, muy breve, pero muy divertido, como una de las manifestaciones en la piel de los hermanos de Shazam, de los hermanos adoptivos, que cada uno coge el cetro y cada uno hereda uno de los poderes. Él los tiene todos, pero cada uno de ellos, como los demonios, como los pecados capitales, pues ellos son las manifestaciones también de ese poder, del poder del mago y de sus hermanos. Y le dan esos poderes y ves a Adam Brody con el poder de volar muy divertido. Y esa confrontación, y tiene ese elemento de familia encontrada, de encontrar el camino del héroe, que no es tan sencillo y que tiene, por ejemplo, tiene ese momento que en Los Cuatro Fantásticos uno era el de habéis salvado a la gente del autobús, qué héroes, no sé qué, en el puente, y decías tú, hombre, pero le han liado el pollo ellos, o sea, ¿cómo que qué héroes? Es una panda de inútiles, y aquí lo hacen y le dice, el amigo es el que le dice, oye, tío, no, no eres un héroe, has sido tú el que casi los mata. Ya, pero los he rescatado, no, no, pero casi los matas. Esa, sí, ¿qué pasaría si a nosotros, que somos gente de la calle, de gente de a pie normales, nos dieran poderes de Dios prácticamente? Porque todos los poderes que tiene Sazán son poderes de deidades. ¿Qué ocurriría? ¿Seríamos magnánimos héroes o lo aprovecharíamos, por ejemplo, para vaciar cajeros automáticos, como hace el protagonista? ¿O para comprar cerveza? ¿O para que la gente nos dé dinero por salvarles? ¿Qué haríamos nosotros con poderes? Ese punto está muy interesante y lo toma a broma, pero añade ideas curiosas sobre el origen del mito del héroe. Y es muy interesante y lo maneja muy bien con el tema de presumir en la escuela, con el tema del orgullo y cómo lo lleva hasta el final a la escena, tanto a la escena post créditos en la que aparece toda la Liga de la Justicia, en la escena de créditos, perdón, que son como un cómic dibujado y aparece toda la Liga de la Justicia de una forma muy divertida, o la referencia a Aquaman en la escena post créditos final y la referencia a Superman, que es que aparece Superman, no se le ve la cara, ya es una escena que se había publicitado, que todo el mundo sabía que iba a aparecer, y es una pena porque no es Henry Cavill, es un doble y no se le ve la cara, pero aparece Superman. Por eso digo que es que une todo el universo DC y por eso he dicho que es tan importante la forma en la que enfoca el papel del héroe. Es un niño, es un crío de 15 años y hace mucho hincapié en eso continuamente. Por eso funciona también la película. Pero se le va la mano a la duración. Es decir, el momento de soy Shazam, es decir, Shazam, convertirme en Shazam y echar a volar para salvar el día, lo repite en 3 ocasiones en el tercio final o en 4 y es como, ya pierde efecto, ya no es épico, ya es reiterativo, no puedes continuamente repetírmelo. Y el elemento de cine de terror está muy bien cuando, por ejemplo, llegamos al inicio, al tercio de película, cuando el malo consigue sus poderes e invoca a los demonios para vengarse de su padre y devorarlos a todos en la habitación. No es una gota de sangre, pero la escena es una escena de cine de terror. Hay un momento muy de... Hay un momento que, claro, en otro momento sería gore, pero aquí le arrancan la cabeza a un señor, no ves la sangre, pero le arranca la cabeza a un señor de un bocado. Y a su hermano lo tira de una patada por la ventana. Tiene elementos, y los son monstruos, que están haciendo cosas de monstruos, son elementos de cine de terror, que funcionan en ese momento. Y funciona el arco, sin embargo, al final se convierte en cine todo de superhéroes, y ese final funciona menos porque está demasiado empeñado en mostrar algo que no tiene, que es dinero. Y reiterar ese elemento de épica continuo, que es decir, jolín, macho, tampoco hacía falta. O sea, recorta y da más dinero a lo mejor a otras cosas. De hecho, las escenas de vuelo, que son las que más cantan a veces en efectos visuales, recuerdan las peleas volando, recuerdan a Superman, al hombre de acero. Y pero con peores efectos visuales, porque la película tiene mucho menos presupuesto, pues claro, lo entendemos, pero a lo mejor hubiera sido mejor recortar un poco el final y mejorar esos efectos. Eso ya lo dejo a vuestra discreción y que lo veáis. Lo dicho, son pequeños detalles, son el final, un final que le falta la chicha necesaria, no por dinero, sino porque reitera elementos, porque repite, porque le falta un poco de pasión al final a la hora de contarlo y sin embargo tiene mucha alma la película. Los personajes y demás tienen alma, es una película con alma y eso se nota.
y tiene ese punto de cine de autor que se nota en determinados elementos. Todo lo cine de autor que puede ser una película de superhéroes, evidentemente. Así que para mí, 4 estrellitas. Yo creo que merece la pena que le echéis un vistazo, merece mucho la pena que la veáis en pantalla grande, merece mucho la pena que a Zachary Levi, que es un tipo magnífico, le vaya muy bien. Y ya sabéis, le dais al like, os suscribís, no os contáis lo que queráis y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.